En la clase de hoy continuamos con los elementos de seguridad pasiva y empezamos por el airbag. Naturalmente, la misión del airbag es evitar que el ocupante se golpee contra elementos del vehículo. Es una gran almohada que se infla interponiéndose entre nuestro cuerpo y el objeto contra el que podríamos chocar. Aunque lo más frecuente es ver airbags frontales que nos protegen la zona del pecho y de la cabeza, también existen airbags laterales que nos protegen por los costados e incluso de cortinilla o de techo. Y tened en cuenta para el examen, cuidado, las motocicletas, algunas motocicletas también tienen airbag, que os resulta un poco raro, pero es cierto. Por ejemplo, en el caso de la fotografía, vemos una motocicleta equipada con airbag. Para que os hagáis una idea de la fuerza con que se desplaza el airbag, debéis saber que se infla a una velocidad de 300 km por hora. Y por supuesto es muy importante que nos coloquemos el cinturón, aunque tengamos airbag, porque el airbag es un complemento del cinturón, pero no es un sustituto del cinturón. Esta velocidad tan tremenda tiene sus peligros y nos obliga a tomar ciertas precauciones. En primer lugar, no debemos sentarnos demasiado cerca del volante, porque nos golpearía con mucha fuerza. Debemos dejar una distancia aproximada de 25 centímetros. También, lo hemos dicho ya, es importante desconectar el airbag del acompañante si colocamos una sillita en ese asiento orientada hacia atrás. Y por supuesto, no colocar objetos cerca del airbag, que podrían salir despedidos con una tremenda fuerza cuando éste se infla en un accidente. Me refiero especialmente al GPS, que mucha gente lo coloca justo delante del airbag. Vamos, que si un día el airbag se activa, tienes el GPS incrustado en la frente para toda la vida. También es muy peligroso llevar los pies colocados encima del salpicadero, porque en caso de dispararse el airbag, presionaría contra nuestras piernas y nos partiría directamente los huesos de las piernas. Y ahora vamos a hablar del reposacabezas. Su misión es evitar el latigazo cervical protegiendo las vértebras cervicales. Vamos a ver, cuando tenemos un golpe por la parte posterior, nuestro cuerpo tiende a desplazarse violentamente hacia atrás. Claro, la espalda es sujetada por el respaldo del asiento, pero la cabeza iría violentamente hacia atrás, flexionando el cuello de una manera brutal, y las vértebras cervicales sufrirían un esfuerzo tremendo, produciéndose una grave lesión de posible paraplegia o tetraplegia. Por eso existe el reposacabezas. Pero claro, si colocamos el reposacabezas a una altura inadecuada, por ejemplo demasiado bajo, favorecerá incluso que nuestra cabeza pase por encima y vuelque hacia atrás. Por eso es muy importante que el reposacabezas esté correctamente colocado. Esto es, la parte superior del reposacabezas debe estar a la misma altura que la parte superior de nuestra cabeza. O lo que es lo mismo, el centro del reposacabezas debe estar a la altura de los ojos. Además, la separación entre nuestra cabeza y el reposacabezas no debe ser muy grande, porque favorecería un golpe. El recorrido debe ser corto, por eso la distancia no debe ser superior a 4 centímetros. Recordad, altura del reposacabezas, su parte superior a la altura de la parte superior de la cabeza. Y distancia entre la cabeza y el reposacabezas no superior a 4 centímetros. Y hablando de elementos de seguridad pasiva, tenemos también que hablar de los elementos de seguridad pasiva en las motocicletas, que en este caso va a ser el equipamiento del motociclista. En primer lugar, el casco, por supuesto, es obligatorio para todos los ocupantes de motocicletas y de ciclomotores. Y el casco debe estar homologado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la homologación es un sello que le ponen al casco que significa que su seguridad ha sido comprobada oficialmente, que resiste un tipo de golpe. Todo casco que no sea homologado, mal asunto. Será que es de plástico que se rompe con mucha facilidad. Por supuesto, ese casco no es válido. Es condición obligatoria que el casco esté homologado. Y hay diferentes tipos de casco. Entre ellos está el integral, que cubre toda la cabeza, incluyendo la cara, y el tradicional, que suele cubrir la cabeza y la nuca, pero deja la cara al descubierto. Lógicamente, es mucho más seguro el integral, porque nos protege la cara, y en caso de una caída, que la cara se roce contra el suelo, de verdad que no resulta muy agradable.
También es importante la talla, porque el casco debe quedar bien ajustado a la cabeza. No puede ser que nuestra cabeza se mueva dentro del casco, eso no nos daría ninguna seguridad, así que la talla es importante. Y también es importante el color. ¿Por qué? Pues porque hay colores que son más o menos visibles. Fijaros en esta foto que un casco amarillo destaca claramente sobre el fondo, mientras que un casco oscuro o negro es muy poco visible. Por eso toda la ropa y el casco especialmente es conveniente que sean de colores claros para ser más visibles a los demás conductores. En cuanto a la pantalla del casco, esa zona transparente, es recomendable que sea antibaho para que no se nos vaya empañando con la respiración. Y por supuesto no son convenientes pantallas oscuras ni polarizadas, porque a lo mejor a pleno sol son muy útiles, te protegen los ojos, pero si te metes en un túnel, ¿qué haces? ¿Te quitas el casco? Entonces, la pantalla del casco debe ser transparente. Y si no tiene pantalla, si no tiene visera, que es lo mismo, es recomendable que llevemos gafas protectoras para los ojos, porque os imagináis un mosquito que viene el hombre tranquilo a sus 20 km por hora hacia nosotros, pero nosotros vamos a 100 km por hora y el mosquito nos da en el ojo. Bueno, pues eso es fuente de accidentes. Por eso la cara y sobre todo los ojos deben ir protegidos de posibles impactos, ya sea con casco o bien con gafas protectoras. Eso sí, en caso de que el casco no tenga visera, las gafas son recomendables, no llegan a ser obligatorias. Bueno, también es muy importante la ventilación del casco porque lo hace más seguro. Ya hemos dicho antes que era conveniente la visera antibaho. Pues por lo mismo, si el casco tiene buena ventilación, será menos probable que la visera se empañe. Y también es importante el material con el que está hecho el casco, porque los cascos de policarbonato caducan y además no admiten pinturas ni adhesivos. Y por supuesto, sea como sea el casco, siempre es obligatorio que vaya bien abrochado. Si no fuese así, en la primera caída, lo primero que ocurriría sería que el casco saldría despedido y a partir de ese momento sería tu cabeza la que iría dando golpes por el suelo. Por otra parte, en cuanto a los ciclistas, hay que saber que los conductores y en su caso los ocupantes de bicicletas y ciclos en general estarán obligados a utilizar el casco de protección en las vías interurbanas, excepto por razones médicas que lo justifiquen, rampas ascendentes prolongadas o condiciones de extremo calor. Pero si el ciclista es menor de 16 años, estará obligado a utilizar el casco en todo tipo de vías y circunstancias. Bueno, vamos a hablar ahora del traje. En un accidente de moto, lo más normal es que te vayas al suelo y a partir de ahí vayas dando vueltas por el suelo recibiendo diferentes golpes y rozones. Así que el tipo de ropa que lleves te puede proteger o no. Vamos, ir en manga corta y pantalón corto es ganas de llevarse un montón de heridas. El traje debe protegerte todo el cuerpo y además ser de piel u otro material resistente a la abrasión, para que al rozar con el suelo no se rompa inmediatamente, porque si se rompe, a partir de ese momento lo que se va a quedar por el suelo pegado es tu piel. Además es conveniente que tenga protección en las articulaciones, es decir, en las rodillas, en los codos, en la cadera, donde es más posible que recibas golpes. En cuanto al color, igual que hemos dicho con el casco, conviene que sea de un color claro y brillante y llamativo, es decir, cantoso como el de la fotografía. Sí, es un cante, pero es mucho más seguro, porque los demás te vemos desde lejos, desde muy lejos, desde luego. En cuanto al calzado, es conveniente llevar botas, a ser posible de caña alta, para que te protejan el tobillo y parte de la pierna. Por supuesto que vayan ajustadas, y además con tacón. ¿Con tacón? ¿Para qué? ¿Para parecer más alto? No. Recordemos que en la moto ponemos el pie sobre un palito. Es conveniente que tenga tacón para que normalmente vayan reposando sobre ese palito y queden un poco enganchadas. Si llevamos un zapato de suela absolutamente plana, tendería a resbalar en el soporte de la moto y el pie se nos escaparía cada 2x3. Por eso las botas deben ser de piel, de caña alta, ajustadas y con tacón. Y por supuesto están prohibidas las sandalias, que incumplirían todas las cosas que acabamos de decir. Ahora vamos a hablar de los guantes. Los guantes tienen dos objetivos. El primero es mantener nuestras manos a una temperatura decente,
para que tengamos sensibilidad. Si llevas las manos heladas, pierdes la sensibilidad en los dedos y tu conducción resulta cada vez más peligrosa. Y ya de paso, el guante conviene que tenga protectores para que en caso de que te caigas al suelo no tengas roces en las manos. Y para acabar el tema de la moto, no he podido resistir la tentación de poneros esta fotografía, que es todo un ejemplo de todo lo que no se debe hacer en la moto. En principio van tres. El niño va colocado entre el conductor y el manillar. Todos van sin casco. Las piernas al aire para en caso de rozarse se rocen bien. Además, los pies todos con sandalias. En fin, esto es una locura. En caso de accidente, ¿os imagináis todo lo que podía ocurrir? Bueno, pues aunque estemos de playa en verano, al montar en una moto, pensad que la caída siempre es posible, aunque vayamos de aquí a la esquina. Y si os imagináis vuestro cuerpo rozando por el suelo, seguramente os pongáis ropa adecuada. Y para acabar, vamos a hablar de otros elementos de seguridad pasiva que realmente se llaman elementos de seguridad preventiva, porque sirven para prevenir el accidente. En primer lugar, la climatización del vehículo. Bueno, pues es conveniente que dentro del vehículo llevemos una temperatura adecuada, porque cuanto más a gusto vayamos en el coche, más vamos a rendir. Si llevas un tremendo calor, un sofoco brutal, vas conduciendo fatal y haces todo fatal porque vas en muy malas condiciones. Igual que si vas pasando un frío pelón, vas hasta tiritando, así no hay quien haga nada, y conducir tampoco. Por otro lado, está el limpiaparabrisas y el lavaparabrisas, que son los que van a mantener tu visibilidad correcta cuando llueve, evitando que el agua o el barro se acumulen en el cristal y pierdas visibilidad. Recordad que el limpiaparabrisas se debe utilizar siempre a la velocidad más lenta posible, que limpie, por supuesto, pero cuanto más despacio mejor, porque si se mueve muy deprisa te produce un mareo tremendo con el clac, clac, clac de un lado a otro, entonces más bien despacio. Y además nunca se debe utilizar con el cristal seco, porque la goma del limpiaparabrisas al deslizarse sobre el cristal a un lado y a otro produciría rayas en el cristal. Así que si quieres limpiar un cristal sucio, primero le das al lavaparabrisas para que se moje el cristal y luego accionas el limpiaparabrisas. Y por último, también sería elemento de seguridad preventiva la luneta térmica y los demás dispositivos antihielo y antivaho. Es decir, la luneta térmica es la que va en el cristal de atrás, que eléctricamente se desempaña. Es bueno, ganas visibilidad, incluso puede quitar el hielo. Y los dispositivos antihielo y antivaho son las rejillas de ventilación que lleva el coche, que puedes enfocar hacia los cristales con aire caliente para que el cristal se desempañe o incluso se deshiele. Bueno, y con esto damos por terminado este vídeo.